Hola, muy buenos días. Yo soy Carla Chávez y es un gusto darles la bienvenida al primer conversatorio de la Feria Virtual Sostenible. Recién terminamos la sesión de apertura y bienvenida con la señora ministra de Ambiente y el señor representante del PNUD en Costa Rica, y nos llena de emoción y de ilusión compartir con ustedes estos 3 días de feria, compartiendo contenido, compartiendo opciones, información para que seamos consumidores más conscientes y comprometidos en el 2021. Esta primera charla, como ustedes saben, es acerca de movilidad sostenible, y quisiera darle la bienvenida a nuestras dos invitadas, a Ana Eugenia Ureña y a Diana Rivera. Les voy a presentar quiénes son ellas y vamos a empezar la conversación de una vez para entrar ya en materia. Ana Eugenia Ureña es arquitecta del Instituto Tecnológico de Costa Rica y tiene una maestría en Desarrollo Urbano y Cooperación Internacional. Actualmente es asesora técnica de los proyectos Mi Transporte y Euroclima de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, y está coordinando la implementación de medidas concretas para la mitigación de gases de efecto invernadero en el sector transporte, con enfoque en movilidad activa. Bienvenida Ana Eugenia, muchas gracias por acompañarnos en la Feria Sostenible. Gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de estar aquí hoy. Y Diana Rivera. Diana es licenciada en Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Economía, Desarrollo y Cambio Climático del CATIE, e hizo una investigación específica acerca de los factores que afectan la demanda de los vehículos eléctricos. Además, muy importante, es usuaria de un carro eléctrico, porque no se puede predicar si no es con el ejemplo, ¿verdad, Diana? Y además es directora ejecutiva de ASOMOVE, que es la Asociación de Costarricense de Movilidad Eléctrica. Diana, bienvenida, muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros en la feria. Gracias por invitarnos. Bueno, pues con estas dos mujeres que estoy compartiendo esta primera charla, vamos a hablar de la pirámide invertida. Así es como hemos nombrado este primer conversatorio, y quisiera preguntarle a Ana, iniciar con Ana diciendo, Ana, cuando decimos pirámide invertida, ya de una vez nos da la idea de que tenemos que darle vuelta a las cosas como las estábamos haciendo, ¿verdad? Y como que ponerlo de cabeza, el invertir las cosas significa que nos implica un cambio. Nos dice que tenemos que entender la vida diferente. O sea, ¿qué significa invertir la pirámide y cómo entendemos la movilidad urbana sostenible? Exactamente, es una ruptura de paradigma. La pirámide invertida de la movilidad lo que busca es, de alguna manera, quitar al rey, que es el carro, que está en la punta de la pirámide, ¿verdad? Y debajo del carro están todos los demás usuarios del transporte, y la idea es darle vuelta, poniendo a los usuarios más vulnerables arriba, a los peatones, después a las bicicletas, después al transporte público, después al transporte de carga y de último el vehículo individual. Estamos muy acostumbrados a tomar nuestras decisiones de desplazamiento alrededor de dónde puedo irme yo en carro, en el mejor de los escenarios, y si no, y ni siquiera contemplamos caminar o andar en bicicleta. Y bueno, justamente la movilidad urbana sostenible busca, bajo el lema evitar, cambiar y mejorar, contribuir a darle esta vuelta al paradigma. ¿Cómo? Desde un punto de vista de planificación de transporte y de planificación territorial, buscamos evitar viajes a través del teletrabajo, por ejemplo, que ya de alguna manera demostramos que sí se podía. Este es un ejemplo. A través del desarrollo orientado a transporte, ya a un nivel de plan territorial, y también buscamos cambiar, ¿verdad? Cambiar desde esa decisión de vehículo individual a transporte público, a movilidad en bicicleta, a desplazamientos caminando. Y finalmente, acá Diana probablemente nos va a contar más de este tema, pero el tema de mejorar las tecnologías con las que nos estamos desplazando. Felizmente esta semana nosotros desde la GIZ entregamos al gobierno de Costa Rica 3 buses eléctricos para iniciar un pilotaje, pero esto también trasciende al ámbito de las decisiones personales, ¿verdad?, que tomamos.
Ana, ahora que mencionas eso de que sí se puede hacer teletrabajo, yo siempre cuento nuestra anécdota y es que en Próxima somos teletrabajo desde hace 7 años. Y hace 7 años, ¿verdad? Que no es mucho, pero ha pasado mucha agua debajo de este puente en 7 años, nos decían que no se podía hacer teletrabajo. Muchos empresarios decían que no, porque la gente no estaba acostumbrada, que no había control, que no, ¿verdad? Que la cultura nuestra no era de teletrabajo, que íbamos a perder mucha productividad. Y entonces nosotros pues, lo hemos hecho por 7 años y con resultados fabulosos para toda nuestra calidad de vida, hemos bajado nuestra huella, podemos ser carbono neutro ya por 5 años. Y entonces viene la pandemia y de repente, chan, 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 todo sí se pudo. O sea, un factor externo muy fuerte hizo que cambiáramos nuestro paradigma y nuestras voluntades y nuestros recursos y entonces sí se puede. En el tema de movilidad, no solo ya con teletrabajo específicamente, sino en movilidad, la pregunta creo que no es cuándo, o sea, no es si va a pasar o no. La pregunta es cuándo va a pasar, ya que podamos darle la vuelta a la pirámide, cuánto tiempo se requiere para que estos cambios ya se instalen y que dejemos las excusas y las ideas preconcebidas de decir esto no se puede o va a tardar 25 o 30 años. Bueno, muy buena pregunta. Primero me gustaría referirme al tema de que sí se podía, ¿verdad? Sí, nosotros justo estamos en diciembre, en un mes de reflexión de un año bien pesado, de un año que nos obligó a acomodarnos y a reajustarnos. Y de alguna manera, si revisamos nuestras metas laborales que nos habíamos establecido el año anterior o en enero de este mismo año, se cumplieron. O sea, hubo ajustes, hubo cambios, algunas tal vez perdieron relevancia, pero lo concreto de nuestro trabajo lo hemos ido logrando y nos hemos ido adaptando. Entonces ese es un mensaje muy fuerte y muy importante. Sí se puede, en este caso fue un factor externo que nos aceleró y nos empujó, pero también hubo una cuota de voluntad individual y colectiva muy grande. Entonces, la, la primera reflexión con respecto a eso es mantengámoslo así, ¿verdad? Porque poquito a poco vemos que ya se están poniendo las primeras vacunas y que, bueno, tal vez estamos abriendo un poquito las restricciones que teníamos, pero reflexionemos y rescatemos lo positivo, ¿verdad? Rescatemos que tal vez sí hacen alguna falta algunos encuentros presenciales, pero sí tratemos de mantener una cuota de teletrabajo 20, 30, 40, 50%, en el caso de ustedes 100%, pero tratemos de mantenerla y rescatarla y de no perder la enseñanza en ese sentido que nos ha dejado este año. ¿Cuánto duramos? Pues es un proceso y es un proceso de ruptura de paradigma, de cambio, entonces no es de la noche a la mañana, pero yo sí estoy viendo en nuestro país y en nuestro contexto directo cambios muy importantes. Por ejemplo, este piloto de buses eléctricos que estamos iniciando nos va a generar una información en el próximo año para ojalá poder escalar la movilidad a movilidad eléctrica en nuestro transporte público de autobús. La ley 9660 de promoción de la movilidad y seguridad ciclista nos está no solo abriendo oportunidades, sino obligando a hacer ese cambio en mejorar las condiciones de infraestructura. Entonces, y uno ve poco a poco en las calles que estamos retomando ese espacio de los ciclistas y los peatones. En Montes de Oca justo estamos construyendo en conjunto con las municipalidades y con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, una ciclovía que está conectando puntos importantes, cantones importantes, San José y Curriabat, pasando por Montes de Oca, pero justo ayer también veía fotografías de una obra de infraestructura que está haciendo COSEB en Punta Arenas, también de demarcación de cicloinfraestructura. Entonces, yo siento que tenemos que ponerle, tenemos que comprometernos, pero estamos avanzando. Ahora que mencionas lo de las bicicletas, Ana Eugenia, bueno, sabemos que la producción, la demanda de bicicletas en la pandemia se salió de toda proporción, ¿verdad? Estaba leyendo artículos que en algunos lugares el crecimiento es de 5000%. O sea, Sí. la gente encuentra en la bicicleta una respuesta, una opción, primero para salir del confinamiento, que muchas veces ya excede la paciencia y todo, estar tanto tiempo encerrados, el salir en la bicicleta
pues te da esa sensación de libertad, de poder moverte, no estás en contacto con otras personas, hay distanciamiento físico, entonces cuidas tu salud. Además se hace el ejercicio. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, recomienda la bicicleta en momento de pandemia para los desplazamientos diarios cuando no se pueden hacer a pie, porque entonces cumplimos con la cuota diaria de ejercicio, no estamos en contacto cercano con otras personas. O sea, la bicicleta se está convirtiendo, creo que ahí va como subiendo en la pirámide para resolvernos en gran medida el tema de los desplazamientos un poquito más largos. Sabemos que en Costa Rica es difícil bicicletas normales, digamos, no eléctricas, por el tema de nuestra topografía, ¿verdad? Que es un poquito irregular en algunos sectores, pero esto de las bicicletas ha sido, yo creo que un fenómeno impresionante. Antes había fila en las panaderías, ahora hay fila en los ciclos para arreglar las bicicletas y te dan ficha, ¿verdad? Como para 2 o 3 semanas para entregarte la bici. Eso es un fenómeno que yo creo que ninguno lo veía venir y con la pandemia lo estamos experimentando. Correcto. Conversaba con algunos colegas que también impulsan el tema de la movilidad activa y que tienen ciclos, y esa es la experiencia. Nos están diciendo que para diciembre hay muchos de sus proveedores tradicionales que ni siquiera les pueden ofrecer productos porque el mercado de Europa está capturando esa producción que tal vez viene de China. Entonces, eso es un fenómeno. Yo siento que así como nos empujó el tema de la pandemia al teletrabajo, también nos abrió una puerta a movernos de esa manera. Y me parece importante hacer énfasis en que ahora, con esta nueva perspectiva, cómo estamos nosotros tomando otras decisiones, por ejemplo, sobre dónde nos matriculamos a estudiar o dónde matriculamos a nuestros hijos a estudiar. Estoy en el este y lo matriculo en el oeste, ¿verdad? No tiene sentido. Tal vez eso lo podemos reflexionar también. Si estoy alquilando un lugar que me gusta mucho, pero que me obliga a viajar todos los días a mi trabajo, o podría buscar yo otras opciones a 15, 20 minutos de donde yo estoy trabajando para vivir. Yo creo que que es un buen reset, que este año nos da un buen reset, y es muy bueno tomar el tema de la movilidad como una de esas variables para tomar esas decisiones. El tema de cómo me estoy desplazando yo todos los días, eso contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero o no, contribuye a mi salud o no contribuye a mi salud. ¿Hace más eficiente el uso de la energía y de mi tiempo o no lo hace? Yo creo que todas esas variables suman para que las nuevas decisiones que estemos tomando las hagamos de una manera más sostenible. Y además tiene un contexto económico súper claro, ¿verdad? Porque no podemos ver esto de la movilidad solamente, porque ya sería insuficiente si decimos tenemos más aire puro, tenemos más actividad física, más salud, más tiempo, o sea, más calidad de vida, pero además, ojo, estamos generando negocios nuevos, alternativos. La producción de bicicletas posiblemente generó un montón de empleos, porque un crecimiento de 5.000% en una industria, es explotar en materiales y en mano de obra y luego en reparaciones, porque la bici es algo que se queda con vos por año, no la descartas cuando se descompone, sino que la estás reparando, entonces genera encadenamientos productivos nuevos. O sea, es hablar de esa economía verde que muchas veces no le creen a uno de que se generan empleos verdes con estos cambios de paradigma. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? Toda la industria, no solo de los autos eléctricos, que ahorita vamos a hablar con Diana, sino de las bicicletas o de todos los implementos, porque uno cuando anda en bici ya se pone más accesorios, y se empieza a comprar el casco, los guantes, que ya la bolsita y la botellita, y empieza a llenarse de accesorios, que todo eso también genera una actividad económica paralela, ¿verdad? Sí. Y es súper interesante. Así es, influye la productividad de ese sector, ¿verdad? Y los encadenamientos que se pueden hacer en el sector, pero en realidad también si lo escalamos por ejemplo, a la escala de las empresas y a la escala del desarrollo inmobiliario, también podemos ver algunos efectos. Nosotros hicimos un estudio este año, entre mayo y junio, todavía estaba muy fresco el tema de la pandemia, y le preguntamos a alcaldes, tomadores de decisiones, expertos técnicos, académicos, cómo prevén ellos que en el corto y mediano plazo, incluso en un plazo de hasta 2 años, nos iba a afectar esto, todos los temas de productividad en cuanto a empresas y en cuanto a vivienda.
o a sector de desarrollo inmobiliario. Y fue muy interesante la respuesta porque se prevén, por ejemplo, que las empresas tomen decisiones distintas, que las empresas empiecen a reducir sus espacios de trabajo y que estén, obviamente, lo que estamos hablando, mucho más abiertos al tema del teletrabajo. Y en cuanto a las inversiones de los gobiernos, que tradicionalmente, pues, el presupuesto de transporte se va a transporte público, se va a infraestructura para carros, y se prevé que los gobiernos, o se aconseja que los gobiernos empiecen a hacer muchas más inversiones en condiciones para la movilidad activa, en aceras, en cicloinfraestructura. Y yo solamente en Costa Rica hemos venido trabajando en ese tema. O sea, tenemos una normativa técnica reciente de movilidad peatonal y de movilidad ciclista que nos ayuda a poder imaginarnos nuestras calles de fachada a fachada, no de caño a caño, que eso era, ¿verdad? Sino entonces, no solo estamos viendo cambios en la economía de todo este sector de ciclismo, ¿verdad? De los ciclos y de todos esos accesorios, en las decisiones que están tomando las empresas, sino también esperamos ver cambios en los presupuestos de los gobiernos locales, que se empiecen a orientar y alinear con esta vuelta de la pirámide. Y si usted está interesado en este tema de cómo está cambiando también nuestra forma de repensar las ciudades y las inversiones inmobiliarias y el tema de espacios de trabajo, aprovecho para invitarlos a la charla que tendremos hoy en la tarde, me parece que es a las 2 o 3 de la, no sé, vamos a fijarme, voy a fijarme en la programación, pero tenemos una charla de inversiones inmobiliarias antes y después del COVID, porque lo que está diciendo Ana Eugenia es fundamental. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las oficinas? Y ya no podemos tener cubículos chiquititos y todos pegaditos, y ya no podemos ir en un bus todos al trabajo, un bus llenito, ¿verdad? Para trabajar en un call center o en una oficina. ¿Cómo van a ser los nuevos espacios de las oficinas? Y también dónde queremos vivir, si sabemos que esto se podría repetir en cualquier momento, queremos vivir otra vez en un apartamento de 60 metros cuadrados y estar ahí todos pegaditos todo el día, o con esa misma inversión podemos, pues sobre todo en un caso como el de Costa Rica, que hay muchos lugares en las zonas rurales que ya tienen acceso a internet, que ya tenés todas las condiciones para teletrabajar, como bueno, yo aquí que estoy teletrabajando y haciendo esta bienvenida a la feria desde Quepos, en Costa Rica, Pacífico Central, se puede perfectamente ser productivo en cualquier lugar que tengas una conexión a internet. Entonces, todas las inversiones de infraestructura están cambiando. También estamos destrabando nuestras viejas percepciones acerca de cómo es que se trabaja y que solo de 8 a 5 y solo en una oficina y solo bajo supervisión de un jefe permanentemente. Entonces les invito a esa charla hoy en la tarde en la feria. Diana, yo no tengo carro, fíjate, vos tenés uno eléctrico y te confieso que yo vendí mi carro hace 3 años, era un carro de combustión, y yo dije, ya no quiero, voy a comprarme un eléctrico, ¿verdad? Voy a venderlo, y me tenía que irme a una capacitación fuera del país, y cuando regrese me compro uno eléctrico. Pero cuando regresé me di cuenta que no necesitaba el carro, porque como decía Ana Eugenia, me moví al lugar donde estaba más cerca de la universidad de mi hijo, cambié de apartamento, y entonces el bus de San Montes de Oca para al frente de mi casa, tenía la bicicleta, si tenía que salir ahí cerquita, podía caminar súper bien por todo el área, y tengo supermercado caminando, y tengo restaurantes, y tengo... Entonces, tengo 3 años y no me compré carro, pero mi idea es que si algún día vuelvo a ser una conductora, pues definitivamente será ya con la nueva normalidad, y no con un carro que tenga mufla y que esté generando esos impactos que sabemos. Asomove es una asociación de usuarios de vehículos eléctricos que promueve pues no solo el uso del vehículo eléctrico, sino también la infraestructura y los incentivos. Entonces, contarnos acerca de Asomove, y si cuando se creó y ahora tienen la misma visión, o cómo ha cambiado, han tenido que reformular sus objetivos y sus estrategias. Sí, gracias, Carla. Efectivamente, bueno, Asomove es una asociación de personas comunes y corrientes que tienen un vehículo eléctrico como carro, moto, bicicleta, o que tienen un interés en promover la movilidad eléctrica o la movilidad limpia ¿verdad? En toda la extensión de la palabra.
Y normalmente cuando uno dice usuario, ciudadanía suena como bonito, pero como, no sé, como un poco abstracto, y al final esas personas tienen rostro humano y tienen nombres, ¿verdad? Por decirle algo, Ana, Kaylin, José, Julieta, Eric, Mónica, Edgar, bueno, infinidad de nombres. Ahorita somos 250 personas en Asomove, y así hay muchos usuarios alrededor del país, no solamente vehículos eléctricos, de buses, ¿verdad? Eso es de gente real con necesidades de transporte. Como usted decía, puede ser que alguien tenga una necesidad de transportarse en carro, y puede ser que alguien, gracias a Dios, ¿verdad?, ya no necesite un carro, o tenga facilidad para el transporte público, o tenga un acceso a una ciclovía, y entonces puede hacer de una manera, digamos, más activa el transporte. Pero sí, Asomove se formó en el 2017 por esas personas que Mónica Araya llama campeones, que son personas que en aquel momento, cuando no había una ley, cuando no habían cargadores, decidieron pasar a transporte eléctrico, a transporte más limpio. De ahí dieron un salto así súper al vacío, porque no había dónde cargar definitivamente. Entonces algunos cuentan que, por ejemplo, les llegó el vehículo de Estados Unidos, que lo importaron usado cuando acá no había oferta de nuevos, y por ejemplo venía descargado y tuvieron que pasar a una casetilla de seguridad a pedirle al señor, al guarda, un toma corriente, porque no llegaban a la casa, ¿verdad? Entonces hay un montón de esas personas campeonas que empezaron a promover el tema en el país, y podemos ver hoy algo diferente, ¿verdad? Y no solamente por estos usuarios, sino por muchos actores, diputados, el mismo gobierno, las empresas, que como ustedes decían antes, han identificado también una oportunidad de negocio, y se han generado nuevos empleos, nuevos negocios a raíz de la movilidad eléctrica. Entonces, sí, o sea, es diferente. Al principio, por más que uno diga, no, sí, va a crecer muchísimo, y verdad, de ahí no se esperaba también que el cambio fuera ocurriendo tan rápido. Leí una investigación de la Fundación Helen MacArthur hace unos días que decía que en Europa los automóviles están en uso, ¿verdad? O sea, transitando, moviéndose aproximadamente un 8% del tiempo, y el resto lo pasan pues estacionados, haciendo, digamos, ocupando espacio en los parqueos, en las casas, en las aceras. Y creo que en Latinoamérica pues la cifra no debe ser tan distinta, y sobre todo en tiempo de pandemia, cuando se tuvo que meter el carro a la cochera y no salir, o tenemos aún muchas restricciones para circular, o evitamos salir, no necesitamos salir de casa para trabajar. Entonces digamos que si uno lo ve así en esos términos económicos y de la lógica, te diría, ¿para qué voy a tener un auto que utilizo un 8%, un 10% de mi tiempo y el otro 90% no? Pero sabemos que Costa Rica pues no tiene aún la infraestructura para que esta inversión de pirámide pueda hacerse completa, ¿verdad? Vivir en el este y en el oeste te puede tomar muchísimas horas haciéndolo en bus, porque entonces no te conecta directo. O sea, sabemos que tenemos un tema de infraestructura y transporte público y transporte privado todavía como uno de los grandes temas de nuestra agenda. ¿Cómo Asomove participa en el área de la creación de política pública también? ¿Cómo, además de trabajar con los usuarios de vehículos y buscar esos incentivos para aumentar la cantidad de usuarios, de qué otra forma se vinculan con el resto de sectores que están vinculados con transporte en el país? Sí, por ejemplo, hace poco hicimos una campaña con una empresa que se llama Esfera Sostenible para promover el uso de las bicicletas eléctricas y convencionales, precisamente por eso que mencionaban, ¿verdad? Porque al final el mensaje de Asomove es, busque, primero, que las personas tienen derecho a elegir cómo moverse, ¿verdad? Y no todas las personas tienen las mismas condiciones. Puede ser gente con bebés, o ver a gente que por ciertas condiciones necesita un vehículo, pero siempre es, busque cualquier opción, ¿verdad?, de la pirámide, y si porque ya no puede, necesita un carro, elija ojalá uno eléctrico, ¿verdad? Y también el mensaje es, no salga a, a comprar uno eléctrico, porque también en la economía circular la idea es darle el mayor uso posible a los bienes, ¿verdad? Y si yo tengo un vehículo de combustión que
que todavía me funciona, no tengo por qué salir a comprar uno eléctrico, ¿verdad? Si no es, si yo tengo que dar ese paso, que sea eléctrico. Igual eléctrico, por ejemplo, hay motos, buses. Y en la parte de política pública que usted mencionaba, por ejemplo, hace poco se nos acercaban unos usuarios de scooter, de estos monopatines. Resulta que están prohibidos, tienen prohibido circular por ley, por la ley de tránsito, y nosotros no sabíamos, de hecho muchas empresas no sabían, y nos acercamos para contarles y para apoyar a esos muchachos a través de gestiones con los diputados, porque todavía está ahí en camino. Entonces se nos acercan también otros usuarios, imagínense, de scooters, ¿verdad? Y también nosotros promoviendo, y es un transporte sostenible, y ojalá que tenga todas las medidas de seguridad, digamos, similares a las que aplican para una bicicleta, con las distancias también, ¿verdad? Que esto significa. Luego, por ejemplo, hace poco, más bien Asomove está promoviendo una reforma a la ley de movilidad eléctrica. Ya casi vence en el 2023. Bueno, decimos ya casi, aunque... Sí, ya casi, eso es hasta la vuelta de la esquina. Ya estamos 2021 prácticamente, porque, digamos, todavía no se han alcanzado algunas metas que habían cuando se formuló la ley. Se busca que sea por más tiempo, tomando en cuenta la realidad fiscal del país, ¿verdad? Que hablar ahorita de incentivos es como una mala palabra, pero estamos hablando de incentivos para promover algo bueno y, digamos, desincentivar algo, por decirlo así, mal, ¿verdad? Entonces, extender la ley y también que la ley tome en cuenta más transporte pesado, transporte de carga y transporte de buses, ¿verdad? Porque cuando se creó la ley, los incentivos quedaron hasta por debajo de $60,000 y estos vehículos pues cuestan mucho más. Entonces, Asomove así participa, igual visitando, por ejemplo, municipalidades, teniendo contacto con gobierno, con diputados, pero sobre todo nuestras cercanías con los usuarios que, digamos, al principio, cuando una persona decide tener un vehículo eléctrico, tiene muchas dudas, muchas preguntas, y necesita de una comunidad fuerte que los acuerpe para hacer el camino como más llevadero. Sí, recuerdo hace unos 5 años que la cantidad de mitos que había respecto a los autos eléctricos era impresionante, ¿verdad? Que no te alcanza la batería para ir a San José y regresar, o sea, al centro, bueno, que es demasiado caro, y eso creo que ese es un tema que también ha cambiado, y quisiera preguntarte, Diana, porque al aumentar la demanda, ¿verdad? Pues hay más oferta y hay también reducción en los precios de los autos, de las baterías, que es una de las preocupaciones que la gente tiene. Entonces, ha cambiado muchísimo, ha reducido el costo en los últimos años de manera significativa, dando más acceso. ¿Cómo ven ustedes las tendencias internacionales? ¿Qué ha pasado en el mundo y que podemos nosotros ya ir incorporando en nuestra cotidianidad? Sí, no, efectivamente los precios han disminuido, digamos, a nivel mundial en términos de baterías, pero también ya uno lo empieza a ver un poco a nivel de mercado. Hace 2, hasta un año, si usted quería comprar, por ejemplo, un carro eléctrico, usted tenía que ir a las agencias que tenían disponibilidad, que eran pocas, pero además esperar de 2 a 3 meses para que le entregaran ese vehículo, y la gente se ponía muy ansiosa porque ya imagínense que uno se compra cualquier cosa y ya quiere que le llegue el paquete a la casa. Imagínense un vehículo. Era como encargar un bebé para que lo trajeran de París. Exactamente. Que lo trajeran la cigüeña. Y ya eso ha ido cambiando. La oferta es bastante. Y de modelos, o sea, desde usados hasta modelos, digamos, intermedios, hasta alta gama, como, no sé, Audi, Jaguar. O sea, ya de verdad que el concepto aquel de que el carro eléctrico era pequeñito, feo, raro, ya eso ha cambiado muchísimo, y cada vez hay más oferta, digamos, en motos, en scooters, en bicicletas, en carros. Incluso, por ejemplo, ahora que se me hablaba del contexto internacional, en Colombia ya hay una empresa, Bancolombia, que está por lanzar 400 camiones eléctricos, no pequeñitos, o sea, camiones grandes para leasing a empresas. Por ejemplo, Chile tiene ya más de 800 buses eléctricos, y la semana pasada incorporó los últimos 215 en la terminal más grande de buses eléctricos. Entonces, hay más historias, ¿verdad?, de este tipo, pero les estoy contando historias a nivel latinoamericano porque son más cercanas a Costa Rica y a lo que nosotros aspiramos a tener, ¿verdad? Porque al final movilidad eléctrica no es movilidad
solamente de carro, que en Costa Rica es muy importante y yo creo que en eso Costa Rica destaca mucho a nivel latinoamericano, pero también tenemos esas experiencias de Colombia y de Chile súper de admirar. Por ejemplo, ahora que usted me decía que cómo se proyecta ese crecimiento. Según Bloomberg, así para poner una estadística en la mesa, en el 2025 el 10% de las ventas de vehículos de pasajeros va a ser eléctrico. Al 2030, que es ya casi, un 28%, y al 2040 un 58%. Entonces, aunque nosotros todavía lo veamos en pequeño, ¿verdad? En Costa Rica tenemos 3.000 vehículos eléctricos, sumando carros, motos y otros. La proyección a nivel internacional es que esto vaya creciendo cada día más y que va a ser una realidad, aunque suene descabellada en algún punto, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver esto de vehículos de combustión desde toda la vida, pero el cambio viene y con fuerza. Yo creo que la industria automotriz, bueno, sabemos que es una como de las industrias más conservadoras, más tradicionales, ¿verdad? Y además debo decir, es un tema muy masculino. Para los hombres, el carro, sabemos que culturalmente, pues tiene mucho más relevancia, yo creo que para la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Yo creo que las mujeres somos en eso como más prácticas, me lleva de un punto A a un punto B y si tiene cositas bonitas y música bonita, pues excelente, pero sabemos que además son esas industrias como que tienen esa historia y los modelos y las plantas de ensamblaje y aquellas monstruosidades de plantas, ¿verdad? Para construir los modelos de las marcas más tradicionales y que tienen tantísimo peso en la industria, pero incluso esas y esos señores y señoras que dirigen esas plantas ya se dieron cuenta que no es si sí o si no, sino es cuándo y ahora quién lo va a hacer primero, ¿verdad? Porque ya sabemos, por ejemplo, que China va, pero volando en la cantidad de buses eléctricos que tiene, la producción de vehículos también individuales. Estados Unidos va ahí como más, yo creo que un poquito más tradicional, ¿verdad? Le está costando más porque además tiene una industria automotriz gigantesca y pues que genera muchísimos empleos y eso tiene que transformarse, ¿verdad? Tampoco podemos decir, cierren todas esas plantas y ¿verdad? ¿Qué hacemos con toda esa gente, ese empleo? Entonces, ¿cómo ves vos, Diana, esa capacidad de transformación? Porque son años de que tienen esas marcas construyéndose, invirtiendo con una forma de hacer, de ensamblar los carros de combustión y ahora tenemos que hacer un producto completamente diferente. ¿Cómo sentís esa parte como de tomadores de decisiones de lo privado que están respondiendo a esta necesidad actual del consumidor? Sí, no, de hecho, hace poco Volkswagen, digamos, produjo el último carro de combustión interna en una de las fábricas de Alemania, y estaba leyendo, el número más o menos habían producido 6 millones de carros en esa planta y tenía aquí lo apunté, 116 años de existir, y deciden, este es el último carro de combustión que vamos a hacer y de aquí en adelante van a ser eléctricos, ¿verdad? Entonces, estas transformaciones se están dando, no debe ser nada fácil, como usted decía, pero es como un punto donde las marcas o se transforman o tienen posibilidad de morir, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, por ejemplo, Volkswagen toma esta decisión. Eh, Imagínense lo que significa también para las otras empresas y el mensaje que se lanza al mundo, un acto como este. Por ejemplo, el Reino Unido anunció que no venderán, o sea, prohibirán las ventas de vehículos de combustión interna a partir del 2030 y los híbridos a partir del 2035, ¿verdad? También pensando en la COP que viene en Glasgow. Entonces, son mensajes tan, digamos, poderosos y que imagínense para una marca saber que en Reino Unido no va a poder vender un vehículo de combustión interna en el 2030. Entonces, definitivamente tienen que adaptarse porque además los cambios llevan tiempo. Así otro ejemplo súper interesante fue California, también que puso un fin a las ventas de combustión al 2035. Y ahora con Biden en la presidencia, ¿verdad? Encuentran un aliado para esto. Leía que Biden dijo una frase como esta: podríamos volver a ser dueños del mercado de automóviles del siglo XXI si pasamos a vehículos eléctricos, ¿verdad? Entonces otra vez soñando, como usted decía, con esa industria automovilística fuerte,
y que pueden volver a ser grandes si pasan a vehículos eléctricos. Y también algo muy importante que usted decía, Carla, perdón, es que es una forma de transformar empleos y de crear empleos verdes, ¿verdad? Entonces no solamente es una decisión, digamos, de ambiental, sino también como una oportunidad a nivel de política de crear nuevos empleos. Así es, bueno, eso que Biden dice, vamos a ver si los chinos lo dejan, ¿verdad? Porque ya hace rato empezaron bueno, pues los norteamericanos, estadounidenses tienen que cambiar el chip más rápidamente porque aquí un año es como antes una década o más, ¿verdad? Las cosas suceden demasiado rápido. Y Ana Eugenia, aquí vuelvo con vos para preguntarte desde mi transporte y desde el trabajo que hacen en GIZ, que ustedes van midiendo el pulso de todas estas transformaciones a nivel global, ¿verdad? De la cooperación alemana, me imagino que tiene pues incidencia en políticas en todo el mundo, ¿verdad? Es una oficina muy fuerte de cooperación. ¿Cómo sienten ustedes esta carrera? Porque al final es como que estamos en una carrera para ver, ya que hay que escorrer, a ver quién llega primero a lograr esa transformación de manera sostenible. ¿Cómo perciben ustedes ya esta carrera, digamos, que ya empezó, ¿verdad? Ahora la cosa es meterse en la pista y ponerle el músculo. Bueno, nosotros tenemos proyectos de cooperación muy fuertes en estos temas en China y en India, que obviamente tienen unas escalas muy distintas a las que trabajamos acá en Costa Rica, y vemos que están avanzando en ese tema. Pero, bueno, a inicios de este año hicimos un encuentro que se hace, fue el último encuentro presencial que hicimos entre países de la cooperación trabajando en transporte y cambio climático. Y ahí tuvimos la oportunidad de presentar como país, representados por la Dirección de Planificación del Sector Eléctrico, y una delegación que iba de Costa Rica, todos trabajando en temas de transporte y cambio climático. Y podemos también intercambiar experiencias con otros países, tanto de la región como de todo el mundo, y nos damos cuenta que en Costa Rica, no en la carrera de producción de automóviles eléctricos, por supuesto, pero sí en la carrera de políticas, en la carrera de planificación de la descarbonización de la economía, en estos temas vamos muy bien y tenemos mucho que aportar. Asomove ha tenido un rol fundamental en esto con todo el tema de incidencia política en la legislación, y me alegra oír, me alegra mucho escuchar que también están visualizando el tema de carga, de transporte de carga, porque ahí, en esta carrera hacia la transformación en transporte de carga, todavía hay muchas oportunidades de mejora, tanto a nivel logístico como a nivel de tecnológico. Y específicamente en Costa Rica, y volviendo a las tendencias que se proyectan a raíz de la pandemia, vemos que en transporte de carga liviano, en sector de entregas de domicilio y todo eso, hay una oportunidad enorme. Y poco a poco, en temas de coconducción y en temas de transformación de tecnologías en carga, hay mucho trabajo. Entonces, se están moviendo con pasos agigantados de los países grandes, pero países como Costa Rica todavía también tienen mucho que llevar a la mesa en términos de política, en términos de innovación. Me parece, y ustedes me corrigen si estoy equivocada, que según el plan de descarbonización de la economía de Costa Rica y en las mediciones que se han hecho, las emisiones por transporte son nuestro primer generador de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Estamos con el primer lugar. El 4%, un poco más del 40% de nuestras emisiones, y hay proyecciones menos conservadoras que esas, más recientes, están en el sector transportes. Es decir, el sector transportes es nuestro gran emisor. Y 3 ejes del plan de descarbonización responden directamente al tema de soluciones a transportes en muchos sentidos, en movilidad activa, en movilidad eléctrica, en mejora del transporte público y en temas de logística y carga. Correcto. Que eso quiere decir que si lo vemos como el vaso medio lleno, como a mí me gusta ver las cosas, si logramos incidir en ese 40% con un solo tema, que es el transporte, y tomamos decisiones valientes, arriesgadas, como decía el vocero de Bancolombia que lo estaba entrevistando, con coraje,
me encantó, que el líder tiene que tomar decisiones con coraje, aunque parezca uno un poquito loco al inicio, ¿verdad? Yo siempre digo, cuando se abolió el ejército en Costa Rica, imagínense todo lo que se reían de nosotros en el resto del mundo. Primero nos veían demasiado chiquititos y decían, o sea, de eso no va a mover la aguja. Entonces es como greenwash ahora. Pero eso cambió totalmente la historia de Costa Rica. Esa decisión de coraje y de valentía de hace más de 70 años hizo que nuestras inversiones de dinero se fueran a otro lugar y entonces se fortaleció la salud, se fortaleció la educación, cambió todo nuestro mindset, nuestra cultura, ¿verdad? Acerca de la resolución de conflictos, por algo que parecía ilógico o fuera innecesario tal vez hace esos años. Entonces, tenemos que tomar esas decisiones así locas, disruptivas, que además ya no lo parecen tanto porque estamos en un contexto, ¿verdad? Con una influencia externa que nos justifica mucho de esto. Ya no es lo mismo que lo hubiéramos hecho hace 10 años y que se hubiera vetado aquí los autos de combustión para el 2020. Imagínense que eso hubiera sido una locura habiéndolo hecho hace 10 años. Ahora no parece locura, pero sí la locura es, desde mi punto de vista, y ustedes me dicen, ¿cómo vamos a usar los recursos que tenemos? Porque las necesidades siempre son infinitas y los recursos limitados. Entonces, la locura es cómo lo hacemos, no si lo hacemos o no nuevamente, sino cómo y cuándo y cómo empezamos ayer. Y eso requiere mucha voluntad y mucha pericia política también, ¿verdad? Es ir contra la corriente. ¿Cómo ven ustedes dos, para que vayamos cerrando este conversatorio de movilidad sostenible, la pirámide invertida? Pensemos un poco así fuera de la caja o sin la caja, como dice doña Cristiana Figueres. Quitemos la caja del todo y pensemos, ¿qué deberíamos hacer en el 2021, así ya? ¿Qué decisiones políticas y de colectividad deberíamos tomar para ponernos en esa carrera? Tal vez como un jugador chiquitito, como un caballo chiquitito de esa carrera, pero un caballo que sea un ícono, como lo es Costa Rica en muchos temas de descarbonización, de reforestación, de ecoturismo, de educación y salud. ¿Cómo podemos darle brillo a ese caballito que es pequeño para ponernos a la cabeza de esa carrera? Te preguntan Eugenia y luego la misma pregunta para Diana. Bueno, es un reto, pero yo creo que hay que aproximarse a él como una visión integral. Es decir, no es solo sector, o por ponerlo ministerio de Obras Públicas y Transportes, no es solo Ministerio de Ambiente y Energía, no es solo la movilidad activa, no es solo la electromovilidad, no es solo evitar viajes. Es integral, es horizontal, digamos. Nosotros estamos muy acostumbrados a tomar nuestras decisiones políticas con una visión de sector, solo sector transporte, solo sector ambiente, solo sector economía, y es completamente transversal. Y yo siento que esa es una de las cajas que tenemos que votar, ¿verdad? Esa es una de las barreras que nos tenemos que eliminar. Es decir, el sector inmobiliario tiene todo que ver con transporte, el sector ambiente tiene todo que ver con transporte también, y cómo podemos empezar a hacer esos diálogos mucho más horizontales, que ya tenemos los primeros pasos. Existe un acuerdo sectorial entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía que enumera uno por uno las acciones y aspiraciones que deberíamos hacer concretamente en el sector transporte y que dialogan directamente con el Plan Nacional de Descarbonización. Ya de alguna manera está enumerado, pero ¿cómo podemos? O sea, pienso que el reto y que la solución es levantar esas barreras y esos límites entre sectores y empezar a trabajar en conjunto y a dialogar de una manera mucho más horizontal, por el lado de los sectores y el lado de la política. Y luego, en la solución técnica, también pienso que hay que verlo de una manera que no es solo electromovilidad, no es solo movilidad activa, sino una manera mucho más integral. Es decir, tiene que haber un balance entre las medidas de evitar, cambiar y mejorar. Gracias. Pensándolo ya más
de la parte de transporte eléctrico, tengo una mezcla de ideas en la cabeza de la parte empresarial, de la parte estatal y de la parte personal también, como consumidores. Por ejemplo, para un consumidor, aparte de su deseo de proteger el ambiente, digamos, los incentivos económicos y la percepción de una infraestructura de carga robusta, confiable, es vital para que decida hacer el paso a la movilidad eléctrica. Y también las empresas, por ejemplo, una empresa que ojalá que muchas decidan tener flota, como decía Ana Eugenia, de transporte de carga, va a necesitar esa confianza en que hay una red de carga alrededor del país para poder hacer las paradas que necesite. Ojalá que transporte público, ¿verdad? Ahora que les contaba de Chile, uno dice, bueno, ya tenemos esos 3 buses del gobierno alemán que son una gran bendición y un gran impulso, que ojalá que sea un disparador. Y uno quisiera que esos cambios, por ejemplo, que se dan en Chile, ya estuvieran ocurriendo en Costa Rica, ¿verdad? Es que son realidades diferentes, pero tenemos que aspirar hacia allá. Y luego, yo creo que el paso más importante es nosotros como consumidores, que al final somos los que tomamos esas decisiones de compra, esas decisiones de cómo nos movemos, de qué elegimos y de cómo lo elegimos, los que podemos hacer el cambio. Y yo creo que Asumo es como esa muestra de que al final estas personas son las que mueven la aguja y se apoyan, ¿verdad? Como decía Eugenia, de alianzas, de diputados, de gobierno, pero esas personas al final son las que hacen el empuje y las que deciden qué quieren y qué es lo que necesita ese mercado para que ¿verdad? El ecosistema se ajuste. Y al final también el impacto que esto tiene en ambiente, como dice doña Cristiana Figueres, ¿verdad? Que es una urgencia. No es que va a pasar en algún momento, es que esas decisiones y esos cambios los tenemos que hacer urgentemente, bien hechos, pero precisan. Y el impacto que tiene en salud pública, en utilizar electricidad renovable, nacional, que no haya ruido, el ahorro que significa para la empresa, para la persona física, y la calidad de vida que eso nos puede traer. Excelente. Entonces, nos quedamos con mucho entusiasmo, mucha esperanza de que estos cambios se aceleren aún más en el año que viene. Tenemos ejemplos excelentes latinoamericanos como Colombia y Chile. Tenemos una industria que está reinventándose, tenemos cooperación internacional, tenemos política pública en proceso, tenemos, creo que la reputación además para hacerlo, la licencia moral en Costa Rica para poder hacerlo y la urgencia sobre todo de tener aire más puro, empleos verdes, reducir nuestras emisiones de carbono, combatir el cambio climático. O sea, no hay como por dónde no encontrarle la urgencia y la necesidad y que es el esfuerzo legítimo que necesitamos hacer como consumidores y como empresarios, tomadores de decisiones, todos, nadie se escapa a este tema. Les quiero agradecer por compartir con nosotros esta primera charla, conversatorio acerca de movilidad sostenible, la pirámide invertida de esta feria virtual sostenible, 50 formas de ser mejores consumidores. Y aquí hay varias formas de ser mejores consumidores. Caminar más, usar más la bicicleta, hacer carpool cuando se pueda, usar transporte público, y si ya pues no podemos evitar usar el auto, pues ojalá hacerlo con uno eléctrico, con energía renovable hecha en Costa Rica, que nos hemos estado preparando también para eso. Muchas gracias, Ana Eugenia. Si quieres hacer un cierre antes de que despidamos este conversatorio. Bueno, no, nuevamente gracias a ustedes por la organización de este evento, por demostrar que la tecnología nos ayuda a través de telecomunicaciones y de la distancia a movernos hacia movilidad descarbonizada y invitarlos a tomar esas decisiones individuales. A veces cuesta, a mí me costó mucho pasarme, dejar el vehículo y empezar que todavía lo uso de vez en cuando, pero empezar a moverme de otras maneras. No solo está contribuyendo a un objetivo común que tenemos, sino que también está mejorando la experiencia de salir al trabajo, la experiencia de regresar a la casa un poquito más desconectado, la salud, el aire. Es importante, es difícil dar el primer paso, pero yo creo que con disciplina y con la urgencia que tenemos encima, lo podemos dar. Gracias, Ana Eugenia Ureña. Y Diana, un mensaje de cierre. Gracias. Bueno, ya casi que lo di antes, pero
reitero, las decisiones personales, individuales, y que al final esto es por ambiente, es por salud y tiene también beneficios económicos para las personas y para las empresas. Muchas gracias, Diana, directora ejecutiva de Asomove. Y bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros este primer conversatorio de la feria. Vamos a tener 3 días completitos de muchísima más información. Pueden dar una visita a nuestros stands. Tenemos más de 50 stands de empresas, proyectos, esfuerzos de gestión de residuos, que es algo muy importante para fomentar la economía circular y trabajar en otra fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, que son nuestros residuos. Quisiera invitarlos para la tarde de hoy. Tendremos charlas acerca de tecnología y sostenibilidad a las 2 de la tarde. A las 3 tenemos gestión integral de residuos y economía circular. A las 4, uno súper interesante sobre equidad de género y sostenibilidad. Y mañana también una agenda full de encuentros con profesionales de altísimo nivel, así como nuestras invitadas de hoy. Y el sábado son los talleres en familia. Entonces, no hay excusa para no participar en la Feria Virtual Sostenible y los invitamos a seguir conectados aquí con nosotros todo el día, hoy, mañana y el sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Diana, gracias a Ana Eugenia y nos volvemos a ver pronto.